Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a Rhino Designer. Hoy vamos a aprender un nuevo comando. Este comando va a ser Fit Surface. ¿Y para qué te va a ayudar? Aquí tenemos este muñequito. Voy a ocultar este porque vamos a utilizar nada más el de aquí. Y quiero que notemos, por ejemplo, esta superficie de aquí. Esta superficie tiene diferentes elementos, está dividida en diferentes secciones, por lo tanto tiene bastante información. ¿Cómo puedo saber si, por ejemplo, yo quiero modificar alguna de estas secciones? Si yo quiero que sean menos, si yo quiero que sean más. Hay diferentes comandos como un reveal, como un quad remesh, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo puedo saber si esta información es la necesaria para construir un objeto como este? Voy a poner aquí _fit. Tengo fit surface. Y lo que va a hacer este comando, es más, antes de activarlo voy a hacer una copia. Voy a hacer una copia por aquí. Déjenme ver si lo estoy haciendo correcto. Ok, aquí está mi copia. Vean. Voy a agregar el comando de fit surface que está aquí. Selecciono y lo que va a hacer es analizar esta pieza y construirla con la mínima información posible sin perder su forma original o sin desviarse tanto. Voy a dar un enter. Ahorita checamos qué pasa con estos detalles y voy a dar un enter más para aceptar. Lo que sucede, vean que hay algunas secciones que ha desaparecido, por lo tanto si yo activo sus puntos tenemos menos secciones. Esto quiere decir que tiene menos información. ¿Para qué te puede llegar a servir esto? Si yo quisiera llegar a editar estas entidades, algunas secciones, pero son demasiado pequeñas y lo que yo quiero es editar una sección, digamos que más grande, hay dos opciones. Yo puedo, como les comento, o tres, puedo ir por el comando de rebuild, que me puede llegar a hacer esta función. Puedo ir por el comando de quad remesh, que es parecido. Y con este comando, si yo lo que quiero es simplificar mi objeto, esa es la palabra que estaba buscando, puedo hacerlo de manera precisa. La función de este comando es reducir la información sin que se pierda la forma. Ahora, ¿cómo lo podemos encontrar en español? Voy a hacer una copia igualmente de esto para que vean que es el mismo comando. Déjenme ver. Voy a copiar esta entidad por acá, ok. Y en español lo tendríamos como ajustar superficie, ajustar sub. Aquí está. Selecciono mi pieza. Voy a dar un enter. Volver a recortar, esto es para en formas más sencillitas. Lo que puede llegar a pasar es que te encierra tu forma en un rectángulo, en un cuadro donde quepa, y la opción de volver a recortar le está diciendo que le haga estos detalles, que los conserve, que no construya una superficie más grande donde quepa esta entidad. Eliminar original, lo que va a suceder es que el que está ahorita se va a perder. Yo le voy a decir que no, para que veamos la diferencia, y la capa de salida pues es la actual, ¿no? Vamos a dar un enter y vean que aquí tengo mis dos entidades. Tengo la original, la que es la copia, y tengo esta entidad que es donde se redujo la información para construir este tipo de objetos. Este comando en específico se aplica para superficies, y si tú lo quieres llegar a hacer en un vector, checa el video anterior que es Fit Curve, porque se puede hacer tanto para vectores como para superficies. Ahora, si yo lo quiero utilizar por icono, déjenme ver dónde está. Este es el original, ¿no? Voy a venir aquí y sería este icono de aquí, ajustar superficie a tolerancia. Selecciono, acepto. En este caso le voy a decir eliminar original sí, y acepto. Ya como vemos no tenemos por ahí una copia, sino que me acaba de hacer el ajuste en este de aquí. Acaba de eliminarse el que tenía anteriormente. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Deja tu like si te ha agradado, si no conocías este comando. También tengo por ahí en mi canal algunos shorts que son modelos que subo. Tengo una biblioteca 3DM por si quieres adquirirla. Tengo por ahí cosas de oficina, mobiliario, trastes, pantallas, y voy agregando cada día más elementos. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.